De más decir que yo estoy contento por dentro, no lo pueden ver, de estar otra vez aquí en Villa Francisca, y creí que iba a estar también con Villajuana. ¿Hay alguno de Villajuana esta noche aquí? Muy bien, bienvenidos. Por gracia de Dios, seguimos sirviéndole en la medida de nuestra capacidad. Hace unos días que estoy por aquí y quiero decirles que nos ha ido muy bien hasta ahora. Estuvimos el domingo pasado en La Romana, junto con los hermanos de Bávaro que se juntaron en La Romana para los cultos. Y aquello fue un culto glorioso, muy bien atendido. Y en ese culto cuando yo entré en el salón, un hermano que se llama Artajerjes, de todos los nombres, de dos reyes persas, Artajerjes I y II, su hijo, el primero prohibió la construcción del templo, pero este hermano se llama Artajerjes, y él me abrazó efusivamente, estaba felicísimo, y me compartió que el año antes pasado, cuando yo estuve aquí, él había sido motivado por el reto que yo le di a esa iglesia, a todos los hermanos, para leer la Biblia de tapa a tapa. Bueno, estuvimos también en Amiel el lunes, estuvimos ayer en la Marcos del Rosario, donde se juntaron varias congregaciones, y allí también testificaron 2 o 3 hermanos que ellos habían tomado mi recomendación en serio, y uno dijo que se había fajado, así usando la palabra que él usó, se había fajado a leer la Biblia de tapa a tapa. En esta noche yo no voy a predicar un sermón, pero sí yo quiero tener una conversación con los hermanos de Villa Francisca y de Villajuana, y si hay de otra congregación también. Y esa conversación va a estar basada en una sola pregunta. ¿Ha leído usted, hermano, hermana, la Biblia de tapa a tapa? De Génesis 1:1 a Revelación o Apocalipsis 22:21. Levanten la mano aquí las personas que han leído la Biblia de tapa a tapa. Yo quiero ver esas manos. ¿Dónde está Eddie Hernández? Eddie, dejen las manos levantadas que Eddie los está contando. ¿Cuántos hermanos hay aquí, Eddie, en este salón esta noche? El 23% levantó la mano. Eso fue lo que oí, dígalo duro. 33%. Muy bien, bueno, ese es un buen promedio. Nosotros hicimos esta misma investigación el año pasado en 50 de las iglesias que tocamos. No que todas las iglesias estaban en el mismo sitio cuando estuvimos ahí, pero estuvimos solamente en 15 lugares. Y las iglesias se reunían de 5, 6, 7, 10. En un lugar donde se reunieron 10, que yo sé que tienen un edificio grande, tuvieron que alquilar un auditorium
secular para alojar toda la gente que vino y aquello estaba lleno también. Y este joven hermano que me acompañaba de la Argentina, él hacía lo que Eddie hizo esta noche y nosotros llegamos a una conclusión empírica, no es una cosa exacta, que el 85% de los hermanos que se reúnen en los templos bíblicos no ha leído la palabra de Dios de tapa a tapa. Y por muchos años yo he tenido esa sospecha que desgraciadamente la confirmé el año pasado, de ese déficit, de esa falla tan grande como la falla de San Andrés en California, que las capas tectónicas que componen la plataforma sobre la cual reside el estado de California, tanto los geólogos como los terrematólogos, si es que los hay, dicen que un día, cuando esas capas tectónicas cedan completamente, la ciudad de San Francisco, que está en el norte, va a ser estrellada contra la ciudad de Los Ángeles, que está en el centro. Va a ser un suburbio de Los Ángeles. Y yo considero que un 85% es como una de esos eventos tan malos que nos están prediciendo. Este asunto está mucho en mi corazón y yo le hago esa pregunta a mucha gente que pasa mi camino o yo paso por el camino de ellos. A la mayoría de las personas les preocupa los pasajes de la Biblia que no entienden. Y yo creo que eso no debe ser una preocupación. Lo que sí debe preocuparnos son los pasajes de la Biblia que sí entendemos y no los estamos practicando, no los estamos haciendo carne en nuestras vidas. Y vengo a hacerle ese llamamiento. Hermanos, ¿ha leído usted la Biblia completa de tapa a tapa? Le preguntamos eso a los nuevos en la fe. Le preguntamos eso a los hermanos que tienen 10, 20, 30, 40, 50 años asistiendo a un templo bíblico. Yo he hecho esa pregunta a jóvenes que van a una escuela bíblica, a un seminario, a prepararse para la obra del Señor. Por cierto, hace unos pocos años me invitaron a predicar, o sea, a dar clases en un seminario bíblico bautista en la ciudad de Chicago, el único que hay en español. Y en ese seminario nunca se había tratado absolutamente nada acerca de profecía y ellos me llamaron para que yo hiciera una currícula y me dijeron que quería que comenzaran con el libro de Apocalipsis. Mucha pretensión, demasiado rápido. Bueno, yo tomé ese chance en serio y comencé a leer el libro de Apocalipsis. Yo lo leí 20 veces consecutivamente antes de comenzar la clase. Luego lo leí 34 veces consecutivas durante el tiempo que estábamos dando la clase. Y llegué a tener cierto concepto de las verdades principales que ese libro que todo el mundo le sale huyendo, porque sí es difícil. Sin embargo, el Señor nos abrió mucho la mente, nos ayudó. Y yo hice un examen de sondeo antes de comenzar las clases. ¿Y cuál ustedes creen que fue la primera pregunta que puse en ese examen de sondeo?
ha leído la Biblia de tapa a tapa? Recuerden que estos son jóvenes que vienen a prepararse para servir al Señor. Bueno, el resultado fue devastador. Muy pocos pudieron decir que habían leído la Biblia. Fue devastador y no debe ser consolador para nadie el hecho de no haber leído las instrucciones que Dios le ha dado a su pueblo. Pero yo le he preguntado esa misma pregunta también a muchos profesores de escuela bíblica y seminarios. Bueno, aquí ha sido un poquito mejor. La mayoría ha dicho, sí, lo hemos hecho, pero no sabemos cuántas veces, porque no hemos llevado récord. Y yo he preguntado eso a misioneros también. Se lo estoy preguntando indirectamente a misioneros de la República Dominicana. Ahora, ¿ha leído usted, hermano misionero, la Biblia de tapa a tapa, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21? Hace como 4 años yo me encontré con un misionero que había llegado a los Estados para jubilarse. Él había pasado la mayor parte de su vida en Japón como misionero. Y los últimos 5 a 7 años lo pasó en Israel como misionero y ahora venía ya para retirarse. Él tenía 92 años. Y yo le dije, hermano, ¿ha leído usted la Biblia de tapa a tapa? Y él me dijo, sí. Yo le digo, ¿cuántas veces? Y él me dijo, 102 veces. Y yo me sentí como la hormiguita jibijúa más pequeña del mundo cuando él me dijo eso, porque yo sé que yo no había alcanzado ese objetivo. Tal vez nunca lo alcance a esta altura del juego. Pero sí estoy luchando por superar eso. Ahora, cuando en Boca Chica me preguntaron a mí cuántas veces yo he leído la Biblia, yo le di una respuesta doble. Primero yo le dije, muchas veces, que es una respuesta cuantitativa. Entonces yo le respondí que la había leído muchas veces antes de yo apuntar en un récord que hice en la misma Biblia cuántas veces la había leído. Y después de eso yo me di a la tarea de leer el Antiguo Testamento consecutivamente, del primer libro hasta el final del Antiguo Testamento, y pude conseguir unas 24 veces leer el Antiguo Testamento. Entonces fui al Nuevo Testamento y lo leí como 34 veces, y todo eso hay que sumárselo a las veces que yo he leído la palabra de Dios de tapa a tapa. Ahora, si yo fuera inconverso, gracias a Dios que no lo soy, yo me convertí aquí mismo sentado, era en Villa Francisca, tal como debe ser. En la Félix María Ruiz, esquina Altagracia, era un almacén viejo, yo creo de azúcar, y tenía columnas. Y yo me senté después de los 10 días de luto que guardamos por mi abuelita, que fue miembro de esa congregación, hasta el momento que ascendió a su recompensa en los cielos. Y yo me senté detrás de una columna y escuché al hermano Razi predicar. Y cada vez que Mr. Razi tenía una flecha, una saeta, y yo decía, pero ¿cómo este hombre sabe que soy yo? Y yo me escondía detrás para que la saeta pasara. Me escondía detrás. Bueno, así que yo nací en esta congregación. Yo me crié en esta congregación y
me hicieron predicador en esta congregación. Ahora, si yo estuviera como un inconverso caminando en los caminos del mundo, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, haciendo, como se dice aquí, todo lo que me da la gana, dándole curso a los deseos de mis ojos, especialmente cuando pasara una mujer con cuerpo guitarroide, y usted viene a ayudarme, a querer evangelizarme, yo le haría la pregunta. Y esa pregunta tiene dos respuestas, sí o no. Si usted me contesta que no, entonces yo me revestiría de toda la amabilidad del mundo y de toda la paciencia del mundo y de toda la cortesía del mundo, que muchas veces no la tengo, y le diría, mire, yo voy a cerrar el filtro de mi mente y a mí no me entran ni los tiros de la ametralladora. ¿Por qué? Porque usted no ha leído el consejo de Dios. Y yo no voy a poner mi alma inmortal, el valor más grande que yo tengo, que va a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno, dependiendo de lo que yo haga con esa pregunta. Yo no voy a dejar que usted manosee mi alma, porque yo quiero estar seguro de lo que usted quiere asegurarme, porque creo que quizás usted es seguro. Así que yo le diría ahí mismo otra vez, con mucha cortesía y mucho cariño, me alegro haberlo visto, disimule y goodbye. Ahora, si me dice que sí, entonces yo le haría la segunda pregunta, y la segunda pregunta es, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia? Porque cada vez que usted lea la Biblia, usted va a encontrar cosas que no vio en el primer pase. Y cuando lo lea la tercera vez, va a decir, bueno, ¿y dónde estaba yo? Yo no vi eso cuando lo leí la segunda vez. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es la carta de amor que Dios nos ha mandado. Es la revelación de la mente de Dios. Y no importa cuántas veces usted lea la Biblia, 102 veces como este ancianito quizás, siempre habrá manjar nuevo allí porque es la mente de Dios. Y usted no puede abarcar la mente de Dios. Usted tiene un cerebrito de este tamaño y Dios es inmenso. Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente, y usted no puede abarcar con esa mentecita que usted tiene y yo todo a perfección en la palabra de Dios. Pero sí, Dios le da la oportunidad de descubrir muchas de esas pepitas de oro que están enterradas, especialmente en el Antiguo Testamento, en esa cantera de verdad. Muchas de las verdades que los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento nos detallan son interpretación y son tipo de las cosas que ya han sido dichas. De modo que sí, tenemos que hacer el esfuerzo y ilustrarnos con el consejo de Dios en la mejor de nuestras habilidades y también de nuestras fidelidades. Yo le quiero decir 3 recomendaciones acerca de cómo leer la Biblia. En primer lugar, la Biblia debe leerse no con un microscopio, sino con un telescopio. Ahora, no se asusten por esas palabras, son muy fáciles.
Un microscopio es un instrumento médico que generalmente está en los laboratorios donde se hacen exámenes. Muchas veces los médicos, antes de hacer un diagnóstico, hacen un análisis de microscópico. Yo me recuerdo cuando era estudiante de medicina que yo era un fanático del aparato ese, porque a nosotros nos daban un tubo de ensayo con un microbio de los que producen enfermedades. A mí me tocó el bacilo de Koch. ¿Ustedes saben cuál es el bacilo de Koch? Ajá. ¿Qué pasa con el bacilo de Koch? ¿Qué es lo que hace el bacilo de Koch? No le oí. ¿Causa qué? Produce la tuberculosis. Que en ese tiempo que yo estudiaba, eso era una cosa muy general en la República Dominicana. La gente se moría mucho de eso porque estaban muy desnutridos. Bueno, me dieron ese bacilo de Koch en una solución que le llaman alimento para los microbios. Y luego nos dieron otra solución que había que aplicársela para teñir el bacilo y verlo bien. Al bacilo de Koch le dicen espirotecas. Es como un resorte, así, bien. Bueno, a veces en la computadora, cuando uno hace un error, le ponen una cosita así, un alambrito rojo. Bueno, así se veía, teñido de un rojo bien vivo. Y yo me enamoré del bacilo de Koch. Entonces, estaba alimentándolo ahí en esa solución, en ese tubo de ensayo. Le llamábamos caldo de cultivo. Y lo dejamos unos días y cuando yo volví, había toda una colonia de bacilo de Koch. Y yo me asusté, digo, no, esto hay que matarlo, esto no debemos dejar reproducirse porque cada uno de esos va a producir un tuberculoso o tuberculosa. Así que, en primer lugar, la Biblia debe leerse no con un microscopio buscando las cosas más difíciles que hay en la Biblia, solamente por curiosear, que generalmente son cosas que los mismos eruditos nunca han podido descifrar, mucho menos nosotros, y no tienen ningún valor práctico. Es mejor mirarla con un telescopio que mira la Biblia en todo su contenido, por eso yo digo de tapa a tapa. En segundo lugar, la Biblia debe leerse contextualmente. Ahora, ¿qué quiere decir contextualmente? Bueno, es muy sencillo. Nunca vaya a la Biblia y estudie un versículo y arránquelo de su contexto y diga, este versículo significa esto. El contexto puede ser inmediato o puede ser remoto. El contexto remoto o el contexto inmediato son los versículos que están antes del versículo que usted quiere estudiar y también los versículos que están después. Ese es el contexto actual, el contexto inmediato. El contexto remoto es toda la Biblia, donde quiera que haya una aplicación o haya una referencia a ese versículo que lo explique. Porque la Biblia, mis hermanos, es el mejor intérprete de la Biblia. La Biblia es un libro cohesivo, es una cadena. Y tenemos que entenderla en contexto, en su contexto general. Y es más fácil
aprovechar y crecer cuando nosotros leemos el contexto en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, hay dos frases en el Nuevo Testamento que si usted las saca de contexto, dicen algo que no intentaron decir en el contexto donde esos versículos están. Por ejemplo, dice uno de ellos, Judas fue y se ahorcó. Y hay otro que dice, ve tú y haz lo mismo. Ahora, hay que ir a ver el contexto, y el contexto no tiene nada que ver con hacer una barbaridad técnica como esa que yo he mencionado hace un momento. Así que hay que leer la palabra de Dios contextualmente. Pero la tercera indicación que yo quiero darles es no leer la Biblia supersticiosamente. Sí, dije supersticiosamente. Y hay hermanos que tienen la costumbre, yo no voy a decir si es buena o mala, de abrir la Biblia por la mañana, aquí, atrás, y leer la Biblia. Ya leí la Biblia. Mañana, otra vez, vuelven y abren la Biblia en otro lugar y así la leen. Están leyendo al azar. Eso es una superstición. Y hermanos, nosotros cuando nacimos de nuevo estábamos en supersticiones sin fin, y Cristo lo hizo a usted libre de sus supersticiones. No tiene que estar volviendo a los rudimentos del mundo en el que vivió anteriormente. Hubo una ocasión que yo tuve que lidiar con una famosa bruja aquí en la República Dominicana. Ella había sido mi cuñada porque mi hermano menor, Manolín, había sido su esposo. Y yo hacía 25 años que no la veía. Un buen día, como a las 4 de la madrugada, cuando yo estaba en los brazos de Morfeo, durmiendo profundamente, ella llamó. Y ella me dice, Mariano, soy yo, Nuri. Yo digo, hola, Nuri. Dice, ¿cómo tú sabes? Antes que me dijera el nombre, yo le dije enseguida, hola, Nuri, yo la conocí. ¿Cómo tú lo sabes? Dice, bueno, mira, yo te he llamado porque yo estoy en un serio problema y quiero que tú me saques de eso. Digo, ajá, ¿cuál es el problema? Vamos a ver. Dice, mira, aquí se fue la luz anoche y yo estoy aterrorizada porque temo que venga un ladrón y se meta y me haga daño o algo. En un viaje anterior, a mí me habían informado acerca de ella. Y mi papá manejaba los cassettes, que en ese tiempo solamente hacíamos cassettes, y yo había hecho toda una serie de 17 programas sobre el ocultismo, la santería afrocubana, el candomblé brasileño, el vudú haitiano, el exorcismo, bueno, nombre lo que sea, todo eso en 17 mensajes. Y yo le dije, mira papá, dale esa serie a Nuri. Y esa noche, cuando ella se sintió aterrada porque una mariposa negra se había metido en la casa, ella me dice, mira, yo estoy tan asustada que yo me he puesto la Biblia en el pecho. Yo le dije, no, en el pecho no. Es adentro del pecho que tú tienes que ponerla. Y yo le estaba hablando metafóricamente y ella me entendió lo que yo le dije. Bueno, es una historia larga y yo no quiero hacerla porque dio mucha lucha poder evangelizar a una persona que estaba tan y tan inmersa en el espiritismo
vulgar y se hacía llamar una vidente. El gobernador de Curazao le pagaba el pasaje, la ponía en el mejor hotel para que ella fuera y le leyera el futuro, su futuro, el presidente de Venezuela. Y tenía una clientela bárbara, Nuri. Entonces yo le dije, mira, yo quiero que tú vayas. Bueno, yo le dije, ven acá, tú tienes ahí el cielo entero, ¿verdad? Dice, ¿cómo el cielo? Dice, sí. Digo yo, sí. Ahí están todos los santos habidos y por haber. A los que son de yeso o de metal, martillo, ¿para qué te tengo? A los que son de papel, fósforo, ¿para qué te tengo? Y yo le digo, ahora bien, tú tienes en el centro donde tú das tus consultas, tú tienes que tener una mesa llena de botellas con raíces adentro para darle medicina a la gente. ¿Y cómo tú lo sabes? Digo, bueno, por alguna razón es que uno estudia para saber. Yo quiero que tú cojas el teléfono que tú tienes en la mano y vayas a la cocina con esas botellas y pon el teléfono donde yo pueda oír cuando tú le dé un tallazo en el metal ahí para que bote toda esa basura que tú tienes ahí. Digo, ahora, ¿cuál es el santo que está, el santo principal que está en tu mesa ahí? Dice, pues San Carlos, de todos los santos, San Carlos. Digo yo, ¿cuántas pulgadas mide? Ay, yo no sé, pero es grandote. Digo, ok, vamos a hacer algo con San Carlos. Coge a San Carlos por el pescuezo y ve al malecón. Pasa por encima donde la gente se sienta y camina por las piedras, y cuando tú llegues cerca del mar, estrállalo. Ay, no, yo no puedo hacer eso porque me va a pasar algo. Digo, no, te va a pasar si no lo haces. Digo, mira, en la congregación de Miramar hay una hermana que se llama Cookie, que por cierto era modista de ella la conocía bien. Dile a Cookie que yo te mandé donde ella para que ella te lleve, te ayude, para que ella también se dé el gusto dando un estrellón a San Carlos. Y ustedes pueden creer que cuando eso sucedió se armó una mareada que ellas tuvieron que salir huyendo de ahí. Pero ya San Carlos era pedacito nada más. Bueno, y la historia siguió y Nuri Pérez Aviñón llegó a ser una agresiva evangelista y ella atendió por muchos años los negocios del programa En Esto Pensar, en que yo me involucro. Así que la palabra de Dios no se puede leer supersticiosamente, o no se debe leer supersticiosamente. Otros, como ya dije, es por lo que coja mi bon, y yo no quisiera ver a ningún hermano cometer ese error. Hay otros que creen que los salmos dan suerte. Cuando yo fui a ver a doña Hilda en un hospital, ella estaba en una suite. Cuando entramos por el pasillo, había uno como pequeño altar con un crucifijo y abajo estaba una Biblia abierta. ¿Dónde estaba abierta? Porque dan suerte, ¿verdad? Dan salud. Y algunas personas creen tanto que los salmos dan salud que lo usan para sanar el padrejón. Todavía se usa esa palabra aquí, el padrejón. Es cuando una persona se enferma en la boca del estómago y entonces lo ensalman, o sea, hacen que el salmo lo cure supersticiosamente. La Biblia debe leerse
ordenadamente, del principio al fin, cohesivamente, interpretativamente. La Biblia debe leerse comparativamente, comparando escritura con escritura, para nosotros poder gozar de las ricas bendiciones que este libro tiene para todos nosotros. Ahora yo quiero pasar a algo que tal vez les interese. Yo quiero leerles algunas declaraciones que han hecho los iluminados de la historia, científicos, filósofos, etcétera. No lo voy a leer todos porque si no vamos a estar aquí largos ratos. Pero el primero que yo quiero leer es a Juan Rousseau. A este se le llamó el gigante de la Revolución Francesa. Él nació en la isla de Córcega, que era una isla italiana, de una familia muy adinerada, de una aristocrática familia, pero luego se fueron para Francia y allí él llegó a ser quien unió todos los estados europeos que hoy forman también ¿cómo se llama? La Unión Europea. Este hombre dijo: la majestad de las Escrituras me asombra. La santidad del Evangelio habla a mi corazón. Ved los libros de los filósofos con toda su pompa. Qué pequeños son en comparación con la Biblia. ¿Podrá creerse que este libro, a un tiempo tan sublime y tan sabio, es obra de hombre? Imposible. Ustedes deben haber oído de Miguel de Unamuno. Es un filósofo vasco, español, que ha influido mucho aún en la filosofía moderna. Su filosofía ha permanecido o permeado la filosofía que los hombres tienen hoy. Él dijo: la Biblia no es un libro cualquiera, así que no podemos cualquierizar la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo aquel que se le opone. Y el político y educador don Justino Sarmiento de Argentina dice: la Biblia echó la simiente de la educación popular que ha cambiado a las naciones que la poseen. Y es por eso que las naciones angloparlantes han siempre ido a la cabeza de la innovación científica y también de la tecnología moderna con que nosotros nos desenvolvemos. George Washington, primer presidente de Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar el mundo sin Dios y la Biblia. Ahora, yo quiero también presentarles, y con eso voy a terminar, dos personajes Corte Arte hace 44 años. Esto salió en el Listín Diario jueves 21 de noviembre de 1974. Pero como ustedes ven, ya está
sumamente amarillo y muy frágil, que yo creo que se va a romper como una galletica de soda. Pero yo le hice una fotocopia grande para poder leerles acerca de una conferencia que él dio en el Palacio de Bellas Artes. Dice el primer párrafo: por lo menos 2 de los padres de la patria leían la Biblia. Así afirmó el doctor Alfonso Lockwood, director de la Fundación de Crédito Educativo, en su interesante charla del martes en la Biblioteca Nacional. Y sigue diciendo: sin duda, afirmó el doctor Lockwood, que la primera Biblia llegó desde Haití. Y esa Biblia estaba en idioma romance, es decir, no estaba ni en español, ni en portugués, ni en italiano, ni en francés, ni en ninguno de los idiomas romances. Así que era una Biblia que no iba a dar ningún efecto positivo en nuestra cultura. Y debe haber sido una Biblia escrita en latín originalmente, ya que entonces no la había en el lenguaje romance. Entonces él habla del patricio Duarte, Juan Pablo Duarte. Dice: también puso de manifiesto su influencia bíblica al colocar el Evangelio en el escudo patrio. Todo lo que hizo estaba imbuido de religión cristiana, tenía conocimiento bíblico muy poco común en un hombre de su época. Ahora, ustedes saben que Juan Pablo Duarte instruyó a Concepción Bona, hay una calle cerca de aquí, Concepción Bona, para que ella tomara la bandera haitiana y le pusiera una cruz blanca. Ahora, la bandera haitiana se originó en la bandera de Francia, tiene 3 columnas, roja, blanca, azul. Pero como los haitianos se liberaron de los franceses, ellos no querían poner el blanco en su bandera. Entonces Duarte puso ese símbolo de la cruz, que es por lo general el símbolo del cristianismo. Y ustedes que predican, ahí tienen una mina de ideas para predicar un mensaje cristiano patriótico. Yo lo he hecho muchas veces en la calle de Santo Domingo. Los cuarteles rojos que la cruz creó, la sangre de Jesucristo, el azul, los 2 cuarteles azules, el cielo, donde no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Y la cruz blanca, el efecto purificador, santificador de la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. La otra personalidad cristiana que yo quiero presentarles también es una dama educadora de la ciudad de Puerto Plata. Su nombre, doña Chela Ceirón de Hernández. ¿Cuántos de ustedes conocieron a doña Chela Ceirón de Hernández? Su esposo era el director de la escuela normal, así que los dos eran educadores y eran miembros del Templo Bíblico Central que está en la calle Kennedy de Puerto Plata. ¿Cómo? ¿Lo conoció a los dos? Bienaventurado. Yo conocí a doña Chela Ceirón muy bien también, porque siendo un jovencito yo iba mucho a Puerto Plata. ¿Ah? ¿Usted es de Puerto Plata? Bueno, Puerto Rico no es tan rico, ni Puerto Plata de plata, ni Santo Domingo Santo para que lo adoren tanto. Pero me alegro que usted esté aquí, hermano. Gócese. La cosa es que ella tenía una hermana
que se llamaba doña Emma Clisante. Yo conocí a doña Emma muy bien también, una santa mujer. Crió 5 hijas hembras. Todas estaban en comunión en esa iglesia en Puerto Plata. Y además de criar sus hijas, creó 2 hermosísimas sobrinas, que yo creo que andan por ahí, porque la última vez yo vi a María Cristina sentada atrás. Yo no me recuerdo el nombre de la otra, pero esas 2 niñas también siempre estuvieron ahí. Ahora, ustedes saben que esa iglesia de Puerto Plata fue la primera que envió el evangelio por las ondas de la radio en nuestro país. Y eso fue visión de Duncan Reed, que era el misionero que estaba estacionado ahí en Puerto Plata. Pero hasta el sol de hoy, eso ha seguido, porque los hermanos que lo sucedieron continuaron irradiando el evangelio. Y ojalá yo poder contarle una historia fenomenal de alguien que en Honduras se convirtió escuchando la iglesia en Puerto Plata. Doña Emma Clisante, como dije, era una santa mujer, una ametralladora del evangelio. No había que le pasara por el lado que no le diera siquiera Juan 3:16 o algo. Y su hermana, doña Chela, se me fue, sí, doña Cirón de Hernández, dijo estas palabras: yo he leído la Biblia completa, pero mi hermana Emma sabe aplicársela a su vida, encarnarla. Y ese es el propósito de la Biblia, que nosotros la encarnemos. Hay una calle que se llama Pedro Clisante, que yo creo que fue su único hijo varón que tenía. Y fue borrado por la dictadura de Trujillo. Pero lo han honrado con el nombre de una calle ahí en Puerto Plata. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo muy solemne. Si Mariano González pudiera rehacer su vida, si yo pudiera reorientar mi ministerio, no usaría ni la 1/5 parte de mi tiempo, como lo he hecho toda la vida, predicando desde la plataforma. Yo dedicaría el resto de mi vida, cuerpo, alma, espíritu, dinero, todo lo que soy o tengo, enseñando al grueso de los hermanos del templo bíblico o de los templos bíblicos, enseñándolos a estudiar la palabra de Dios. Los soldaditos de a pie, como yo los llamo, los que no son líderes o no se destacan como líderes, pero potencialmente pueden serlo. Los enseñaría a leer, estudiar la palabra de Dios. ¿Saben cuál sería el resultado? Tendríamos hermanos más escriturales, tendríamos hermanos más fuertes en la palabra de Dios, tendríamos hermanos que no estarían fijándose, siendo cositeros y mordiéndose unos a otros, sino articulando la palabra de Dios. Y cuando un testiguito de Jehová apareciera ahí por su puerta, en vez de esconderse
en un aposento porque no saben cómo le van a contestar. Serían personas articuladas que podrían darle el purgante a ese veneno. No solamente testigos de Jehová, pero mormones también, que visitan constantemente casa por casa. Pentecostales. Yo me enteré en una ocasión que 3 templos bíblicos se habían pentecostalizado. Los templos bíblicos debían ser luz para las iglesias pentecostales. Los templos bíblicos debían estar sacando a los pentecostales de su fanatismo. Es una religión irracional completamente. Que si un predicador está hablando y dice, ese se fue al infierno, dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Yo me dedicaría a eso, hermanos, con todo mi corazón. Voy a terminar y quiero decirles que ustedes como templo bíblico han heredado, tienen una herencia formidable que no deben de dejar caer nunca. Me estoy refiriendo al movimiento de los hermanos que en Escocia, en Inglaterra, en Irlanda primero y en Gales fundaron las primeras asambleas. Eran hermanos que conocían y vivían la palabra de Dios. De hecho, 2 de ellos habían sido sacerdotes y renunciaron a la sotana para congregarse de manera sencilla como ustedes se congregan. Y estos hermanos han sido respetados históricamente y serán respetados y siempre fueron conocidos con un seudónimo, el pueblo del libro. ¿A qué se refería el pueblo del libro? Díganme. A la Biblia que conocían, que practicaban y que también esparcían de una manera formidable en la nación que ellos vivieron. Hace solamente 2 semanas, yo preparándome para este viaje, yo conocí a un eminente predicador bautista. Él era uno de los hombres líderes de Radio Transmundial. Estoy seguro que han oído la Radio Transmundial. Es la estación más poderosa del hemisferio occidental. Este hermano tiene un programa ahí que él coge un evento científico, le pone un titulazo científico para atraer el oído y lo convierte en un mensaje cristiano formidable. Yo he leído varios, él me dio una cantidad. Y él me dice, hermano, le digo, lo acabo de conocer, no tuvimos mucho tiempo de hablar. Y él me dice, ¿cuál es su trasfondo? Queriendo decir mi trasfondo religioso. Y yo le dije algo que a mí no me gusta decir, pero yo sabía que él me iba a comprender instantáneamente. Yo soy Plymouth Brethren. Plymouth Brethren, hermanos de Plymouth. Nosotros no tenemos ningún nombre. Ese es un nombre que le dieron a los hermanos y nunca lo aceptaron, pero se les pegó como con cola. Y ustedes saben lo que él me dijo. Yo tengo un tremendo respeto para los hombres del libro como ellos. ¿Qué herencia ustedes tienen, hermanos? Le voy a decir más. Juan MacArthur, yo no sé cómo le dicen en español,
Ustedes lo han oído sin duda hablar por radio o han leído sus escritos o quizás han comprado la Biblia de estudio MacArthur. Yo tengo un video que alguien me envió donde John MacArthur testifica que cuando él fue nombrado pastor de la iglesia, que es hoy el senior pastor, el pastor principal, él no sabía, no tenía ningún concepto de lo que era anciano, ni líder, ni nada de eso. Ahora él es el pastor principal, pero tiene otro pastor, el pastor de la juventud, el pastor de las damas, de los casados, de los solteros y quién sabe. Ahí está la influencia de los hermanos. ¿Cuántos han oído a David Jeremías? Un tremendo maestro de la palabra de Dios. Ese hombre tiene un libro que se llama, es un comentario de Daniel que es fenomenal, yo creo que está en español. Este hombre también aprendió muchísimas de las cosas que ya son viejas, que nuestros hermanos descubrieron en la Biblia y la expandieron a lo largo y lo ancho del mundo. ¿Cuántos han oído acerca de G. Vernon McGee, uno que da la Biblia expositivamente día por día? ¿Alguno lo conoce? G. Vernon McGee. Bueno, ese es un Plymouth Brethren, es de los peores que ha absorbido las doctrinas que aprendió con los hermanos, aunque él no es hermano. Y el último que yo voy a citar es a Billy Graham. Hace solamente unos días que él también subió a recibir su corona en los cielos. El predicador evangelista más bíblico que ha existido. Billy Graham se fue a Wheaton, que es un pueblo que está al lado de mi pueblo donde yo vivo. Hay una universidad evangélica ahí y él fue a estudiar ahí. Cuando él estaba ahí, él conoció a un tal doctor Hawthorne, que era un anciano de una de las asambleas de Wheaton, y él comenzó una obra en su propia casa. Billy Graham iba todos los domingos a partir el pan allí y conoció mucho de la sana doctrina ahí. Él es de origen presbiteriano. Hasta el día de su muerte lo fue. Y esto fue lo que Billy Graham dijo. Yo lo leí en su autobiografía, en un volumen como de este grueso, donde se detallan todas sus campañas alrededor del mundo. El día que él predicó en Seúl, Corea, fue 1 millón de personas a esa reunión. Y era un hombre que, la Biblia dice, y citaba un versículo. La Biblia dice, y la Biblia dice. Y no se basaba en su propia experiencia, en su propia sapiencia, sino que biblificaba sus mensajes. Y por eso tenía un éxito fenomenal. Bueno, lo que él dice en su libro, que es su biografía, él dice, nadie puede llamarse un erudito que no haya ordeñado la vaca de los Plymouth Brethren primero, o sea, de los hermanos de las asambleas. Y cuando John MacArthur y G. Vernon McGee y Jeremiah van a poner una doctrina importante que la van a explicar en sus libros, ellos lo ponen el trabajo a un lado y dicen, déjame ver qué dicen los hermanos. Y entonces ellos modifican o no modifican lo que ellos van a decir. Así que, hermanos, ustedes y yo tenemos una herencia que no podemos dejar caer. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra
imitad su fe y no os dejéis llevar por doctrinas de error, por hombres que por estratagema de hombres emplean con astucia los artificios del error. No para enorgullecernos, sino para inspirarnos y también inspirar a todos aquellos que nos rodeen. Quiera Dios darle esa gracia y que yo, que pronto voy a salir de este mundo, hasta el día de mi muerte pueda decir: los hermanos del templo bíblico están dando la talla, la batalla de la fe, y están influyendo en su generación para Dios. Ni un paso atrás, hermanos. Dios les bendiga.